pero en realidad es muy importante tener una educación sexual desde edades tempranas para que los niños comiencen a entender temas de consentimiento. Aquí hay un partido en los Estados Unidos, el Partido Republicano, que es súper en contra de lo que es súper. De la casualidad que cada vez que el Partido Republicano tiene alguna convención en los Estados Unidos, Grindr crachea. Es muy triste esta separación que se ha hecho de lo espiritual y el cuerpo, cuando el mismo Jesús dice el verbo se hizo carne. O sea, este cuerpo también es sagrado. Todos esos mensajes realmente calan, van calando, van dejando una huella, una impronta en la forma en la que pensamos y nos relacionamos con el cuerpo y con otras personas. Hola, buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, para todas, para todos. Qué alegría estar acá y quiero saludarles. Jonathan, ¿cómo estás? Anita, Kate, ¿cómo están? Hola, hola a todos, a todas, a todos. Gracias por acompañarnos. Me imagino que en este momento a todos los que nos escuchan, ya sea cocinando, bebiendo, camino al trabajo, Mientras que no, están en una reunión de trabajo. o mientras están haciendo cosas pecaminosas, no sé lo que la gente le gusta hacer mientras escucha podcast. Pero sea lo que esté haciendo, gracias por abrirnos un espacio. Acá les habla Jonathan Cintrón desde la ciudad de Nueva York. Muy feliz de estar acompañándoles y muy interesado en el tema de hoy. Bueno, pues yo estoy muy contenta, como siempre, de que vengan a este espacio de la esquina antagónica, que aquí hablamos de todo, nos gusta hablar de todo, nos gusta hablar mal, nos gusta hablar bien, nos gusta hablar, hablar y hablar. Y como siempre, como decimos, este es un espacio para sanar charlando. Y hoy particularmente nuestro tema tiene muchísimo que ver con sanar el cuerpo, con sanar nuestro placer, las cosas lindas, las cosas bonitas de la vida y particularmente lo que tiene que ver con la sexualidad. Bueno, un saludo muy caluroso desde Bogotá, Colombia. Bueno, más frío que caluroso, pero acá Caliente. con ustedes. Soy Katherine y bueno, qué rico volver a compartir ese espacio, como lo dicen mis amigas, para poder charlar de todo y generar conversaciones tanto cómodas como incómodas que son necesarias para la vida. Esperamos que se resuelvan dudas y también que se generen otras para seguir encontrando como esas respuestas que se van dando a lo largo de la vida. Así que me encanta estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, como ya lo han mencionado, hoy nuestro tema es sexualidad. Y este tema Mm. de la sacralidad versus la sexualidad. Eh, Jonathan, ¿quieres introducirnos al tema? Oh, claro. Darnos De, una de, introducción. de una. Y hablando de sexualidad, introducción, eh, empezamos, empezamos heavy. Empezamos pesado. Empezamos heavy. Sí, pues muy interesante porque sí, de hecho la iglesia ha sido, lo hablábamos antes, quizás San Agustín más que nada con sus propias luchas internas con la sexualidad, se comenzó todo un proyecto de diseccionar o de dividir o compartir, dividir, dejémoslo así porque ya. Compartimentalizar. Exacto, gracias. Gracias al intérprete. Lo que es sagrado, lo que no es sagrado, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, cosa que es muy natural también en la manera en la que nuestros cerebros funcionan. Nuestros cerebros procesan todo de forma binaria. Nuestros cerebros también utilizan pues etiquetas para, es más fácil, ¿verdad? Organizar la información. De ahí vienen los estereotipos, por ejemplo, ¿verdad? Y los prejuicios también. Por eso es que uno tiene que como constantemente autoanalizarse. Pero la división de lo sagrado, de la sexualidad, lo sagrado y lo secular y lo que es del espíritu y lo que es de la carne, no es algo que la iglesia practicaba en su inicio. La iglesia, y ni siquiera en tiempos bíblicos, ¿verdad? Eso era la sexualidad era parte de la vida espiritual y pues para quienes digan, no, pero este señor de que
caramba está hablando. Puntos de partida podemos encontrar Cantar de los Cantares, que para mí, para todo el que critica a Bad Bunny, Cantar de los Cantares es el reggaetón de la antigüedad judía. Usted abra el Cantar de los Cantares y usted va a ver ahí textos que hablan Abre sobre el cantar de los cantares y empiezan a perrear. Chucu, chucu, chucu. literal. Pueden, porque si lo cantamos en perreo y mencionando la L de vez en cuando, suena Bad Bunny. Tenemos, ¿verdad? Imágenes de la desnudez en Génesis, tenemos Corintios también, tenemos las metáforas de los cuerpos y el cuerpo de Cristo. La Por noche de las ejemplo, bodas, por tenemos ejemplo. las noches de las bodas y qué sucede en la boda de la iglesia y Jesús como la iglesia como esposa, Jesús como esposo. O sea, usted qué hace la esposa y el esposo no es cantar corito. Entonces, pues obviamente hay muchas imágenes, incluso cuando pues hay evidencia histórica, ¿verdad? Que las fuentes bautismales de la iglesia primitiva y de la iglesia hasta siglo sexto, si no me equivoco, eran en formas de vagina por la metáfora de que el espíritu viene sobre el agua y la fertiliza, la fecunda y del agua nacemos todos, pues nacemos del agua y del espíritu, pero usted sabe que usted nace hasta, ¿verdad? En estos tiempos no había cesárea, entonces se nace a través de la única manera en la que se nace es a través de la vagina. Entonces, pues las pilas bautismales eran en forma de vagina hasta, ¿verdad? Que se comienza a hacer esta separación de lo sexual, lo divino y obviamente pues como formas de control también. Y de ahí pues tenemos teólogas como Audre Lorde que nos recuerdan que el erotismo es sagrado, que el erotismo no solamente es sagrado, que el erotismo es poder y nos mueve a un conocimiento profundo, cosa que es importante también en el presente, quizás más importante que nada, recordar y recuperar el erotismo. El erotismo no es pecado, sino según Audre Lorde, el erotismo en lugar de pecado es una energía vital que conecta el cuerpo, la mente y la comunidad también. Entonces, sí, quizás la separación viene, ¿verdad? No solamente por el binarismo, sino también por el control de los cuerpos. Y lo vemos también en nuestros cuerpos, y de hecho cuando estamos en la iglesia, no sé si les ha pasado, o me imagino que sí, y de hecho en un podcast que hice con Xiomi hace algún tiempo lo mencioné, cuando estamos orando por nuestros cuerpos, por nosotros mismos o nosotras mismas, le pedimos a Dios que bendiga nuestra mente, que bendiga nuestro corazón, que bendiga nuestro espíritu, que bendiga, que nos dé sabiduría, que nos bendiga nuestras manos, nuestros pies y donde pisemos, pero la parte del centro del cuerpo, del medio, la dejamos. Entonces, como de las manos Esa no vamos para las piernas. existe. Esa parte no. Y no sé usted, pero yo creo que deberíamos también dar gracias a Dios por nuestra genitalia y por nuestra sexualidad y que pues y dar gracias a Dios que nos bendice y cuando a veces hay gente, a veces Dios utiliza gente para bendecirnos en esa área y a veces usted no tiene a nadie que lo bendiga y se bendice usted mismo y qué bueno que usted tenga dos manos para bendecirse usted mismo. Y eso debería ser parte, ¿verdad? De nuestra oración, de nuestra espiritualidad, porque el demonizar la sexualidad ha traído represión. Demonizar la sexualidad es la represión de la sexualidad. La represión genera obsesión y la obsesión genera opresión. Entonces, obviamente, no, este asunto del binarismo, de lo sagrado y lo carnal, ha creado un montón de problemas ¿verdad? De problemas específicamente en el campo de la salud mental que generan la represión genera eh, obsesión. Y para muestra un botón basta, y con esto lo dejo y lo paso para adelante. No sé si ustedes conocen lo que se llama Grindr, pero Grindr es una aplicación donde usualmente que está creada para hombres gays que estaban literalmente es el Uber Eats para el sexo en estos días. Y usted busca ahí lo que quiere. Y Grindr, pues obviamente sin juzgar quien lo utilice
y para nada, pero aquí hay un partido en los Estados Unidos, el Partido Republicano, que es súper en contra de los gays, súper, like, me rayo los parta todo y vayan todos para el infierno. De la casualidad que cada vez que el Partido Republicano tiene alguna convención en los Estados Unidos, Grindr escrachea Se cae de tantos usuarios que lo de están usando. tantos usuarios. Ha habido uno, la primera noticia que Grindr publicó de que esta es la razón por la que se está cayendo, fue cuando el Partido Republicano nominó al presidente de turno de los Estados Unidos, en Michigan me parece que fue, no sé, en alguno de esos. En alguno de esos estados. Y hace poco, en el velorio de este personaje, que no voy a mencionar su nombre porque no me interesa, que Dios lo tenga a fuego lento, en su velorio, que fue en Arizona, había una gran concentración de personas de ultraderecha de Estados Unidos y se escrachó Grindr también. Entonces, pues, perdón, nuevamente, la represión genera obsesión y la obsesión, opresión. Entonces, ¿dónde está el pecado? Y yo creo que inclusive mucho más allá de, porque claro, hay muchas personas que también se quedan en ese espacio de la obsesión, de pensarlo mucho o de encontrar formas que son dañinas para otras personas, de poder saciar sus deseos, fantasías sexuales que en muchos casos dañan las vidas de otras personas, pero inclusive más allá de eso, que creo que puede ser en su gran mayoría. Muchas de las personas que hemos sido parte de iglesias que han puesto tanto énfasis en lo negativo que es el cuerpo, tenemos consecuencias al día de hoy. A mí lo que me prendió el bombillito con respecto a esto fue la historia de una mujer que como dicen los cristianos, se guardó, se mantuvo virgen hasta el matrimonio, no se casó súper joven, pero sí estaba como en sus veintis, y resulta que cuando se casó no podía tener intimidad con su esposo y ella no entendía por qué. Pasaron 2 años desde que se casó y nada le funcionaba hasta que comenzó a buscar acompañamiento psicológico. Y una de las cosas que ella cuenta en su testimonio es que, y estamos hablando de una persona en una relación heterosexual, en una relación que digamos es lo esperable, Santa, lo que es santa. santa, lo que se espera en la iglesia, ¿verdad? Y ella no podía salir o sea, no sabía qué era lo que le pasaba porque ella quería, pero no podía disfrutar. Y cuando compartía intimidad con su esposo, luego se sentía muy mal, se sentía pecadora, se sentía sucia. Y parte de su testimonio para mí fue muy iluminador porque ella decía, tantos años de recibir una doctrina en la que el cuerpo está mal, en que el cuerpo está sucio, el que el placer está mal, me llevó al punto de que incluso cuando yo chequeé todos los requisitos para poder realmente disfrutar mi sexualidad, mi cuerpo, mi mente no respondían. Y yo estaba cargada de culpa, de angustia, le causó depresión y muchísimos episodios de culpa. Y esto para a mí me prendió mucho, de ahí yo comencé a analizar mucho más el tema, porque uno piensa que estos mensajes son, digamos, inocentes. Y cuando uno se ha ido de la iglesia o se ha ido o se ha movido a iglesias que son más abiertas, más progresistas con este tipo de temas, uno piensa que ya cambió el chip y ya estuvo, ya me lo saqué el chip o me saqué el disco y me puse el nuevo, pero así no es como funciona. Si nosotros hemos recibido una información, especialmente en el caso de las mujeres que desde muy chiquitos es todo este tema de la virginidad, de ser mujeres puras, de ser mujeres limpias, todos esos mensajes realmente calan, van calando, van dejando una huella, una impronta en la forma en la que pensamos y nos relacionamos con el cuerpo y con otras personas. Y eso que todavía ni siquiera nos hemos metido al campo de las sexualidades que están al margen. Estamos hablando hasta ahora de la sexualidad en general y de lo negativo de esa información tan negativa que existe acerca del cuerpo y la sexualidad. Sí, así es.
Para mí la sexualidad, habiendo nacido en una iglesia cristiana, siempre fue un aspecto de mucho control y manipulación, sobre todo cuando eres adolescente en la iglesia, pues la amenaza de que el mayor pecado es cualquier pecado que tenga que ver con la sexualidad. Entonces la masturbación, la fornicación, es bastante problemático el tema. ¿A ti cómo te fue con ese tema de sexualidad e iglesia, Kate? Bueno, pues me conecto mucho con la historia que contó Anita, porque pues, yo sí recuerdo mucho que en las pocas pues, predicaciones o mensajes que se dan en la iglesia sobre el tema de sexualidad, que además también es un tabú, ¿no? O sea, no se habla, pero las pocas veces que hablan es para, digamos, que confundir a las personas. En mi caso me sucedía mucho y es que, y todavía recuerdo mucho esos mensajes en los que el pastor decía que nos imagináramos como si, para no pecar y no caer en esa tentación sexual, que Jesús siempre estaba con nosotros, con una cámara en la que nos grababa y nos veía cuando hacíamos todo, entonces, que absolutamente entonces, que si te estabas bañando, que si estaba ahí, en la cocina, en la universidad, en la casa, entonces ya luego uno como que se iba ya internamente y se daba, pues si está en todo lado, está en sexualidad, y yo imaginaba literal, pero pues en momentos de intimidad y con Jesús ahí, eso era terrible, pues porque Eso suena muy horrible. horrible, porque será como un Jesús morboso, mirón ahí, Sentado en la silla de al lado. Bueno, ¿qué vas a hacer? exacto, o sea, es como, espera que no me dejas ver bien, o sea, algo así, entonces era muy morboso y más que también yo, pues, en mi caso personal, mi relación en esa época de mi inicio en el cristianismo era muy romántica, o sea, era muy como de tierna, o sea, como de niña, de la niña al Jesús bonito, entonces pensar en esa situación era muy duro para mí y me pasó lo mismo, era como que ya no había un disfrute y después vamos a salir de la iglesia y ya así como que, oh, qué tontería eso, aún nos sigue afectando, o sea, era como Mm, Dios ya no está con la cámara, pero me está viendo, o sea, está interesado en qué estoy haciendo y cuesta mucho construir eso y afecta mucho la vida sexual y ya se no metemos en la iglesia, afecta mucho porque es como, ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo disfruto esto? ¿Cómo no lo veo mal? ¿Cómo no? ¿Cómo me quito eso de mi psicología que no está mal y además que se afecta psicológicamente porque, digamos, este mensaje me lo dieron teniendo 25 años, un adolescente de 18 y si no va escuchando esto, ¿cómo aprende a tener ese autoconocimiento que me gusta, que no me gusta, cuáles son mis límites, qué es mi cuerpo, cómo me entiendo? Es algo que le quitan a la gente y luego cuando ya son más adultos no entienden, ¿no? O sea, son personas completamente disfuncionales en esa parte, eso no está bien dicho, pero es muy duro porque esto puede generar conflictos de autoestima y también de ujú. pareja. O sea, imagínate otra pareja como toma, como no, o sea, apaguemos la luz o metámonos debajo de las cobijas, debajo de la cama porque eso no está bien. O sea, es como toma la otra persona cosas como estas. Entonces, Ujú. siento que sí es un tema muy peligroso. Hablando de temas sexuales, ya desde lo profesional y también psicológicos, es algo que cuesta mucho Correcto. quitar, y no solamente Mm. con parejas, sino con todos, o sea, no sé, mira, de pronto de repente que alguien en casa está en una película y una escena, o sea, no me refiero a una escena pornográfica, una escena de dos personas besándose o no Una sé, escena erótica. Ujú. erótica, y eso también para mí era pecado, estoy pecando, estoy Mm. viendo algo que está mal, ya como me borró esto en mi cabeza, y Dios sabe que lo vi, y entonces entró en una obsesión, lo que decía Jonathan, entró en una obsesión de no querer hacer nada, pero entre más obsesión por no ver, es como si el cuerpo me dijera, pero ¿por qué no me dejas ver? Quiero ver, ¿qué es lo que no me estás dejando ver? ¿Cuál es el Mm. Ujú. tema? Entonces es una ambigüedad acá, es una lucha terrible que finalmente termina o teniendo una versión, el tema de la sexualidad, o por el contrario se vuelven unos superadictos, como ya me cansé antes, ahora voy a ver pornografía todos los días, porque como no me lo prohibían, entonces ahora, como el que no le dejaron comer dulces, entonces ya como me dejaron Correcto. comer dulces, entonces ahora me como todas las gomas de supermercado porque no me dejaron probar esto y ahora se me viene una adicción, entonces es súper importante como el equilibrio y el mensaje sano respecto a la sexualidad. Ahí es, eso que dices también me lleva a pensar de que no solamente eso, sino que este asunto, este control sexual, ¿verdad? Y todo también pone en peligro a los adolescentes, a las adolescentes, los pone en peligro, sobre todo a las
a los adolescentes LGBT también, porque la educación sexual es muy importante. Los jóvenes o adolescentes LGBT es mucho más complejo encontrar información adecuada, empírica ¿verdad? Salutógena de la sexualidad en Ujú. personas LGBT, y lo que les queda es ver pornografía, y no necesariamente estamos viendo o están viendo cómo protegerse, todo el aspecto que, ¿verdad? Que conlleva una relación de pareja del mismo sexo, una relación sexual de pareja del mismo sexo. También escuchaba que hablábamos de fornicación, y es súper importante para nuestros oyentes y quienes nos ven que entendamos que el término de la fornicación se vino a ver como sexo antes del matrimonio después del siglo IV. San Agustín es quien comienza a hacer esta línea de fornicación en la escritura, significa sexo antes del matrimonio, cuando realmente la palabra fornicación, que no se la voy a mencionar en griego porque realmente nunca me ha salido a mencionar las palabras en griego, ¿No es eh, porneia? porneia, así. Yo no sabía si lo iba a mal pronunciar, pero sí, si no se pronuncia así es culpa de Ana María. Eh, pero no es sexo antes del matrimonio, no se limita a relaciones sexuales. Pero en el contexto bíblico se ve en tres áreas, y una es las relaciones de poder desiguales, amo, esclava o esclavo, y ama, adulto, niño. eh, en el templo también se utiliza la palabra porneia para hablar de relaciones fornicarias en el contexto de la adoración, que es la prostitución sagrada, la idolatría. Se habla de porneia como infidelidad a lo sagrado, como infidelidad comercializada, por ejemplo, la prostitución, sistemas económicos, de fornicar económicamente. Entonces, la iglesia la toma a través de San Agustín, y luego con la reforma al puritanismo, pues como que se obsesionan aún más los puritanos con el tema de la fornicación, y nos llega hasta hoy. Y yo crecí en los 90, y en los 90 eso era un asunto de dialogar muchísimo, ¿verdad? En las iglesias, antes de quemarte, cásate. Y eso Ah, citando a sí. Pablo, cásate. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Una tasa de divorcio súper altísima. De cada 10 matrimonios, entre 7 a 8 terminan en divorcio. Familias rotas, ¿verdad? Que también conlleva a niños que crecen en familias heteronormativas, pero pues con muchísimas problemáticas, ¿verdad? De violencia, etcétera, etcétera. Pues sí, este tema de la fornicación, de la obsesión sobre la fornicación, ha generado una opresión en la comunidad en general, en la sociedad. Y no solo eso, y con estos pasos para lo próximo, para lo que siga o lo que venga, es el tema de la sexualidad que se ve como posesión, Mm. ¿verdad? Y porque la sexualidad correcta, o que se predica como correcta, es desde la perspectiva masculinizada. La sexualidad del margen dice, simplemente decimos eso es abominación, pecado, ya, no. Entonces, la sexualidad con la que tenemos cercanía dentro de los círculos eclesiales es la sexualidad que se ve desde la posesión, la mujer que se guarda hasta el matrimonio, virgen, para que el hombre la posea. Entonces, toda esta relación de la posesión, que no es nueva, que no es San Agustín necesariamente, sino que es más bien románica, es de Roma. Este asunto de que el hombre romano es que esta masculinidad tóxica, es un hombre fuerte, soldado, que posee.
que agarra y penetra. Entonces, la sexualidad se ve, la sexualidad que nos parece como, ok, normativa, es esa. Y que es realmente una sexualidad opresora. Y que Audre Lorde nos diría como que no, la sexualidad que hay que mirar es la de los márgenes. Porque en los márgenes es donde el espíritu crea. Entonces, si queremos buscar qué es lo más sagrado, en lugar de estar mirando sexualidad, el erotismo eh, masculinizado, Audre Lorde nos invitaría a entender el erotismo femenino como erotismos del márgenes, y ahí está el espíritu, ahí está la creación. O erotismos de comunidades LGBT, y ahí vemos la presencia de lo sagrado, en lugar de este erotismo que posee como quien conquista para destruir. Yo quisiera resaltar un par de cosas que dijiste ahí rápidamente cuando hablas de la importancia de la educación sexual para personas más jóvenes y tú mencionaste los riesgos que existen cuando las personas reciben educación sexual a través de la pornografía. Hay varios estudios al respecto en los que hay ciertas conductas que son agresivas. eh, hay algunas de esas cosas que no las voy a mencionar aquí porque pueden ser activantes para algunas personas que nos escuchen, pero son conductas agresivas de posesión, de maltrato, donde las personas que crecen viendo esto tal vez pueden llegar a pensar, esta es la forma, o estos son los cuerpos, o estas son los espacios en los que ocurre la sexualidad. Y hay un video buenísimo, si lo quieren ver, de justamente de una actriz de pornografía en España. Ya se reúne con otros actores y ellos dicen, el sexo en la realidad es muy distinto. Y hablan de la importancia de tener esta educación, pero yo quisiera resaltar algo adicional y es que también es muy importante que haya educación sexual. Esto siempre ha sido un problema dentro de la iglesia, que no es que quieren enseñarle a los niños estas cosas y esto, pero en realidad es muy importante tener una educación sexual desde edades tempranas para que los niños comiencen a entender temas de consentimiento, quiénes pueden estar cerca de su cuerpo, quiénes no, qué conductas son alarmantes y es mejor hablarlo con un adulto. No voy a entrar en detalles porque no quisiera activar con esta conversación a nadie, pero qué bueno que los niños puedan tener conocimiento y herramientas, por supuesto, ajustadas a sus edades y que la iglesia, muchísimas iglesias, Lo patrocine. que sean ese espacio para que eso ocurra, pero también hay muchas iglesias que se han opuesto a este tipo de educación, a pesar de que son muchísimos más los beneficios: evitar embarazos a edades tempranas, involucrarse en relaciones que pueden ser abusivas o dañinas, porque no hay una conformación de cómo relacionarse en formas más sanas, y eso definitivamente incluye la sexualidad. Y, Entonces, solo quería mencionar eso. y algo ahí que dices que es súper importante, que solamente quiero ponerlo porque me gusta tirar la puya, es que la iglesia, como estás diciendo, o sea, lo que ha hecho al no educar sexualmente, entre las repercusiones de lo que estabas explicando, y decías, pues, hablabas de los embarazos adolescentes o embarazos a edades tempranas. Entonces, la iglesia no promueve espacios de educación sexual, de protección, de educación, no promueve, no patrocina eso, y no patrocina los derechos reproductivos. Pero entonces, cuando esa adolescente queda embarazada, la iglesia, por otro lado, se queda callada sobre sistemas de empobrecimiento. Entonces, la iglesia tampoco apoya movimientos políticos que tratan de levantar el nivel económico de las clases empobrecidas. Y tampoco, o sea, una vez la iglesia no es pro vida, la iglesia es simplemente pro nacimiento. Porque ya después que el bebé nace, pues si nació en pobreza, la iglesia no va a decir nada. Y si el bebé nace y es gay, se lo llevó el diablo. Entonces, pues, y si es negro, no.
Así es, así es. Y es muy triste esta separación que se ha hecho de lo espiritual y el cuerpo, cuando el mismo Jesús dice, el verbo se hizo carne. O sea, este cuerpo también es sagrado. Y este cuerpo, como nos compartía Jonathan, si la Biblia le ha dedicado un libro entero a hablar de erotismo, es un regalo también ese erotismo y ese disfrute de la sexualidad. Y algo que la iglesia nos ha vendido es como, sí, la sexualidad es solo para reproducción. ¿Qué opinan de este discurso? Bueno, pues yo solo tengo que decir que al menos en mi conocimiento, en lo que ha sido mi experiencia, eh, especialmente lo que tiene que ver con el rol de ser mujer, una mujer solamente es completa cuando tiene hijos. Y, creo que eso es algo muy dañino, porque todas las mujeres tenemos cuerpos distintos y no todas las mujeres estamos interesadas en estar con hombres, no todas las mujeres estamos interesadas en formar una familia, no todas las mujeres, es más, yo siempre lo menciono, no todas las mujeres incluso tienen interés sexual. También existen las personas que son asexuales. Entonces, creo que ya se establece de por sí un rol para la mujer y un rol del hombre. Y de hecho, estábamos hablando cuando estábamos preparando este episodio acerca de un banner grandísimo que pusieron en la Plaza de Bolívar en Bogotá. ¿Qué era lo que decía? Decía, salva Colombia, ten hijos y una mujer embarazada. Era la imagen de ese texto. Creo que está citando a Pablo, probablemente ese banner, porque creo que hay un texto de Pablo que dice que las mujeres se salvarán teniendo hijos, que ha sido como uno de esos textos de discordia grandísimos dentro de la interpretación bíblica. Y ahí esa es la parte que es difícil, ¿no? Porque puede que haya muchas personas que se basan en el texto bíblico para decir este tipo de cosas, y para seguir manteniendo estructuras que mantienen ciertos cuerpos con ciertos roles, como por ejemplo ejercer la maternidad, tener hijos, etcétera. Eh, yo estoy súper de acuerdo con lo que Anita está diciendo y eso me hace pensar que, no quizás, que esto también es un proyecto capitalista. Ujú. Es un proyecto capitalista porque los cuerpos se ven como mercancía, como parte de la ganancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando hay aquí la administración del presente, cuando estaban en campaña, se les acusó de estar siguiendo el libro que se llamaba el Proyecto 2025. Lo que no se sabía es que había otro proyecto que no se había publicado, que lo tenían en secreto, que se llama el Proyecto Esther. Y este proyecto es aún más horroroso que lo que hay en el proyecto 2025 y todas las cosas que están pasando en este país, que también es la derecha religiosa está utilizándolas en otros países como Argentina. Y dentro de esta es cómo podemos controlar los cuerpos femeninos, sobre todo blanqueados, para preservar la raza. Entonces la mujer no se ve como persona, sino como un medio de reproducción, como un medio de producción dentro del capitalismo para producir materia prima, recursos Trabajadores, que es trabajadores. trabajadores, personas en el ejército, ¿verdad? Pero en el caso del contexto norteamericano, pues específicamente blancos, para aumentar la población blanca. Y también es muy reduccionista, precisamente por lo que decía Ana María, pero también culpabiliza o tipifica el placer, porque el sexo no necesariamente es para la reproducción, sino para el placer. Y el placer es parte de la divinidad. En algún podcast, no sé si fue el que grabamos esta mañana, Anita habla de eso precisamente,
del placer como parte de la divinidad. Y Audre Lorde habla del disfrute del cuerpo como un derecho político Mm. y el placer como un medio de resistencia. Porque el poder me dice que no puedo tener placer, que mi sexo es para la reproducción, pero el placer y tener sexo por el placer es parte de la resistencia al poder colonizante y al poder opresor. Así Bueno, que y por ejemplo, dele placer que resista al imperio. en la iglesia se prohibía hacer todo tipo de poses por el tema del placer, porque es una cosa, la única pose que se puede hacer era los esposos, porque tienen que ser esposos, ¿no? Obviamente, mirándose frente a frente. Misionero, el La única misionero. manera de tener relaciones sexuales era mirándose, porque otra posición diferente a no verse frente a frente era pecado porque estaban teniendo relaciones sexuales en búsqueda de placer y no reproductivas, que eso también parece supremamente violento, o sea, violento después del capítulo 1 de Terror de la Cámara y ahora el capítulo 2 de No puedes tener o hacer cosas. Entonces, que es otra preocupación frente a lo que dicen es que también hay una violencia, se genera violencia entre mujeres, porque también he escuchado comentarios y he visto también socialmente que hay mujeres que castigan a otras porque no quieren tener hijos y ellas no pueden tener hijos biológicamente y otras no quieren. Y esas mujeres castigan a las otras por no querer. Es como así que tú sí puedes tener hijos y yo que no puedo, no, o sea, no los tengo y tú sí que sí puedes, no lo haces. O sea, les generan castigo a esas mujeres. Y también, socialmente, el tipo de pues de vida, mejor dicho, de éxito, es como tu esposo, tus hijos, tu casa hermosa, el tipo de serial de Estados Unidos de la familia feliz, algo así es lo que nos implantan y que hay de las mujeres que no pueden tener hijos, son mujeres que son mujeres que no están hechas para ese sistema y para lo que la sociedad creo que es una mujer exitosa dentro de una familia. Entonces generan muchos tipos de violencia dentro de la mujer, se vuelve sectario también el tema, entonces sí es muy delicado, pues digamos que orientar siempre el tema de también de tener hijos sí o sí necesariamente solo por tema reproductivo, sino porque yo deseo un plan de vida o simplemente porque pues no lo deseo y quiero tener 2 perros y 3 gatos, que ahora de verdad que ahora con toda esta moda de tener perritos y gaticos o peces o lo que quieras, no demora en la iglesia salir y decir que eso es pecado, que es dominación, que como así que la gente no quiere tener hijos, entonces siento que estoy muy cerca de escuchar eso, pero bueno, eso es mi opinión frente a este tema. Y pues en todo esto siempre la culpa, si disfrutas culpa, si no tienes hijos culpa, si vives y disfrutas la sexualidad culpa. Y ya para ir hacia el clímax de esta reunión, me gustaría Yes. escuchar ese horizonte ético, esa propuesta ética que proponen en este tema. Jonathan, ¿qué Ah, yo. opinas? Yo creo que primero disfrutar la sexualidad. Liberar, exorcizar la sexualidad de la iglesia, no de los demonios, de la iglesia. Lo que hay que literal exorcizarla de la iglesia. Eh, Hay que liberarnos de las culpas y, y ver la sexualidad como parte no solamente de la vida humana, sino también como parte eh, de la espiritualidad. El placer como resistencia, el placer como un derecho político, como un derecho divino. Y educar más. La teología queer nos invita a transformar la culpa en liberación y ver el deseo como un lugar de encuentro con lo divino. Yo creo que eso es más cercano a la teología, sobre todo en esta idea de intimar, ¿verdad?, con Dios. Y en el presente, sobre todo para las comunidades LGBT, donde sobre todo las personas, los hombres gays cisgéneros, me parece a mí que en el presente hemos quizás
determinado por una sexualidad del consumo, donde hay poca intimación y simplemente se consume, se posee. Yo creo que ahí también hay una invitación a ver nuestras sexualidades como formas de intimar, porque valido, no estoy diciendo que tiene que casarse con quien está teniendo sexo o tener una relación de pareja, eso es su problema y su decisión, pero sí que con quien estoy intimando, con quien si hay alguien que me está bendiciendo, saber que eso es un ser humano y en este momento estamos conectando y estamos teniendo un espacio, un momento de intimación real. No, no como que alguien que estoy utilizando para mi placer y ya. O sea, creo que ahí donde está la ética, ¿verdad? De la sexualidad. En en no ver a la otra persona como un medio de producción o un medio de placer, porque para eso, pues entonces utilice las manos y bendígase usted mismo. Bendígase ahí usted mismo en su casita y no le haga daño a nadie. Creo que la ética para la iglesia o la invitación a la iglesia es precisamente a educarse para dejar de estar creando este tipo de estereotipos y abusos espirituales que tanto daño han hecho. Yo creo que también quisiera añadir un par de cosas. Yo creo que para las personas que nos están escuchando y dicen como, la verdad es que yo siento que este mensaje, estos mensajes acerca de mi Te sexualidad, ha tocado. no, me han hecho daño, me han Ah, hecho daño, me han lastimado. Hasta el día de hoy tengo miedo de experimentar el sexo o no, o cuando estoy en una situación de intimidad con una persona no me puedo conectar con esa persona o, o muchas veces sí se conecta, sí hay una relación linda, pero luego hay muchísima culpa. Yo sí creo que hay que tomarse esto en serio. Y esa es tal vez mi invitación. Que no se vea como, bueno, ya pasó, ya yo no estoy en ese espacio, ya eso yo no importa. Muchas de esas cosas sí quedan con el tiempo y es bueno pararle bolas. Entonces creo que mi invitación sería para las personas que creen que todos estos mensajes han calado y les han hecho daño, que puedan tal vez conseguir apoyo con personas profesionales que les puedan ayudar a trabajar eso, a salir de esa culpa y a poder disfrutar su sexualidad. Y en el caso de las personas que están en iglesias, que son pastores, pastoras, pastores, en iglesias, inclusive en iglesias progresistas, eh, creo que sería muy importante añadir el aspecto de la sexualidad también como un componente de los mensajes, de la educación cristiana, de la educación religiosa que se promueve dentro de la iglesia. Eh, Hay muchísimas personas que se han dedicado a estudiar este tema, hay muchísimas fuentes, hay de dónde buscar para ajustarlo a las edades. Lo hemos hablado en otros capítulos y son iglesias que son incluyentes o iglesias progresistas que están tratando de tener personas LGTBI, pensarse cómo pueden construir ministerios LGTBI, asesorarse, ponerle corazón, ponerle cabeza, ponerle espíritu para mirar cómo hacerlo. Eso por una parte. Y también una cosa que me parece importante es que al menos en mi experiencia, en algunos círculos progresistas, sí se le baja la culpa a algunas cosas, pero en todo caso se sigue culpando otro tipo de conductas. Y yo creo que ahí hay que pararle bolas. Entonces, creo que también es importante informarse en las distintas formas que existen para vivir la sexualidad. Y esto que tú mencionabas, Jonathan, a mí me parece súper fundamental, que es cómo relacionarse de forma ética. Y yo conozco de personas que se relacionan de forma ética en relaciones monogámicas, no monogámicas, personas que se relacionan, por ejemplo, familias que tienen más de una. Recientemente me leí el caso, por ejemplo, de una familia consistía de dos mamás y dos papás, ¿verdad? Y esto puede ser un poco incómodo para ciertas personas.
Eh, y yo creo que también hay que tener esta apertura. Menciono, por ejemplo, el caso de la sexualidad o de personas que son arománticas, porque también eso existe en nuestras iglesias, ¿no? Y es como, no, pero ¿por qué no te has conseguido una pareja? ¿Por qué no estás por qué no conformas una familia de personas que no están interesadas en eso? Y eso también está bien. O inclusive también he presenciado pastores que tal vez cuando reciben, digamos, algunos de sus congregantes les dicen como, no, mira, estoy pasando esta situación difícil con mi pareja, mi esposo, mi esposa, quien sea. No, pero hay que seguir manteniendo tu familia, lo más importante es seguir luchando por tu familia. Y esto lo escuchaban iglesias progresistas a pesar de que existen claros signos de abuso. Entonces creo que hay una labor de educación también para los pastores, para el grupo de liderazgo. No porque uno sea pastor, pastora, pastore, no porque uno esté en un cargo de liderazgo, uno sabe todo. Entonces creo que tener esa apertura, tener ese conocimiento, tener esa empatía, expandir la forma en que entendemos el mundo es muy importante para tener iglesias que tengan un mensaje más liberador y espacios para sanar. Bueno, pues algo pequeñito que me funcionó a mí es más como también esos tips que de pronto puedan funcionar a las personas que viven esta parte también como del miedo y como de esa incomodidad de relacionar la sexualidad con Dios. Es como siempre nos ha enseñado el rol de papá y mamá en casa es lo que más se acerca a lo que puede ser Dios para nosotros, que le decimos igual padre o madre. Y siento que si un padre y una madre terrenal no se atreverían a estar pendientes a ver qué hacemos detrás de la puerta cuando ya entienden que tenemos una vida sexual activa y no quieren estar ahí fisgoneando, ni tomando fotos, ni con una cámara, seguramente ellos tampoco lo van a querer hacer. Si hay padres que esperan que tengamos la visita de la sala porque nos quieren cuidar, pero cuando entienden que ya somos responsables de nuestra sexualidad, seguramente se van al mercado o seguramente nos dan tips para seguir nuestra experiencia sexual de otra manera, porque Dios no, o sea, siento que también hay que construir este tema y que Dios esté interesado en qué hacemos, mejor dicho, hasta cuando entramos, salimos del baño, cuando nos levantamos, seguramente Dios nos da esa independencia y ese respaldo de que también sabemos lo que estamos haciendo. Entonces siento que ayuda mucho también, o sea, a pensar y repensar en quién es Dios. O sea, no es un policía, no es un controlador, no es una persona que cuenta cuántas faltas, cuántas veces pensamos en el chico, en la chica, cuántas veces tuvimos un sentimiento, un deseo de placer. Siento que nos damos la responsabilidad de cuidado de nuestros cuerpos. Es más eso. Entonces, comenzar a hacerse preguntas sobre el tema de la sexualidad, hacerse preguntas y entenderlas y no juzgarlas porque son temas que nos van a llevar a pensar hoy de una manera y mañana de otra. Entonces, es algo natural y es un regalo de Dios, la sexualidad es un regalo de Dios. Así es, y cuando Dios nos creó, Dios vio que lo que había hecho era bueno. Entonces ninguna parte de nuestro cuerpo es malo ni es deshonroso. Dios nos creó y nos vio que estábamos buenos y buenas. Y creo que es Así. importante. Es importante abrazar nuestros cuerpos, disfrutar ese regalo, ya empezar a trabajar en soltar estas culpas, esas limitaciones, esos pensamientos limitantes y discursos que la iglesia ha puesto. Y concuerdo con todo lo que han dicho, todas las propuestas que han hecho, y vuelvo e insisto, o sea, el verbo se hizo carne, Jesús al volverse humano, Dios al volverse humano, dignificó los cuerpos, y nuestros cuerpos son dignos en todas sus formas. Me encanta también que Anita resaltes que existen otras formas de sexualidad. En algún momento cuando yo pasé por terapias de conversión, en este lugar también decían que la asexualidad es pecado, pero si yo veo a la Biblia, más bien esto es un don, ¿no? El don de, Pablo lo mostraba como un don, entonces hay que entender si hay personas asexuales y tienen este don, cómo también la iglesia ha promovido violaciones porque obliga a que la mujer esté con el esposo aun cuando no quiere estar, porque supuestamente tiene que procrear y porque supuestamente tiene que
darle ese disfrute a ese esposo, complacer al esposo y no es así. Entonces, sí, totalmente de acuerdo en que hay que informarse, hay que trabajar en la sexualidad como una forma de prevención del abuso y que ya este tema deje de ser también una forma de abuso espiritual dentro de las iglesias. Eh, y bueno, ya, me encanta esta charla. Muchas gracias Espérate, por, porque me acabas de dejar como grave. ¿por qué? No puedo creer no puedo creer que en estos asuntos de las terapias de conversión, entonces la asexual, necesitamos otro programa para No, descargar es esa que, es que vaina. cuando se normaliza, ¿cómo tiene que ser? Esta es la norma, cualquier cosa que se Claro, desvíe de la pero norma. pues sin, pues, o sea, es que debería ser como, ay no, no necesitamos otro programa para eso. Necesitamos otro episodio. Necesitamos y hablar y me gusta que dijiste, Xiaomi, de Jesús dignificando los cuerpos, pero también pensemos que si Dios se hizo carne, Jesús era humano. So, Jesús también tenía sexualidad. Ujú. Jesús definitivamente tuvo erecciones y seguramente se masturbó. Y seguramente Es que nos debe, desmoneticen este video. pero sí, perdón. Por si acaso nos van a ¿cómo es? Desmonetizar. Desmonetizar este video, por favor déjenos su donativo. Denos Al final, unas donaciones antes de déjenos, irse. no le dé su diezmo a la iglesia, déjelo por aquí. Y tenga mucho placer. Así es. Y la Mucho intimidad no placer. es solo penetración, la intimidad es todo. Y Jesús se mostró como Jesús que compartía con otros y otras, y en eso también tenemos que tener un disfrute de que Dios nos creó relacionales y Ujú. disfrutemos de las relaciones. Amén. ¿Ves que sí había palabra de Dios? Entonces, por favor, su diezmo al final de esta charla. Antes de salir, dejen la eh, plática. déjela por ahí le pondremos la cuenta bancaria. Aceptamos pesos y aceptamos dólares. O desde donde nos estén escuchando, no sé, qué Lo que, soles. bueno, no sé si el peso argentino, porque la cosa está bien mala con ese señor allá abajo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Kate. Gracias, Anita. Gracias, Jonathan. Me encanta compartir con ustedes y nos vemos en una próxima. Un abrazo. Chao, Chao. chao.